Cuando nos planteamos el tomar una operación, hay un conjunto de requisitos que queremos tener muy presentes. Queremos comprar en soportes y vender en resistencias. Queremos acotar cuál es la pérdida máxima. Queremos asegurarnos que cuando tomamos una operación hay un recorrido que justifica el riesgo que estamos asumiendo. Y después determinamos cuál es el grado de confirmación que le pedimos a la ventana de oportunidad sobre la que queremos actuar. Analicemos estos elementos en mayor profundidad. Decimos que cuando queremos tomar una operación vendedora, cuando queremos ponernos cortos, lo debemos de hacer en una resistencia. Y que cuando queremos ponernos largos, cuando queremos comprar, debemos de hacerlo en un soporte. Pero ¿cuáles son los motivos que nos hacen desear vender en una resistencia y comprar en un soporte? ¿Por qué estos elementos son tan importantes? Veamos algunos ejemplos. De entrada preguntémonos, ¿qué es un soporte? Un soporte es un desequilibrio que se produce entre la oferta y la demanda en un determinado subyacente. Un soporte aparece cuando el movimiento descendente en el precio del vehículo de inversión que estemos utilizando cambia de dirección. En este punto decimos que tenemos un soporte. Digamos que el equilibrio que prevalece en el movimiento bajista es oferta por encima de la demanda, mientras que cuando se produce el giro es la demanda la que prevalece por encima de la oferta. ¿Pero qué quiere decir esto específicamente? En cualquier mercado, por ejemplo, el mercado de futuros, lo que tenemos es una subasta que se está haciendo en el precio de este subyacente. Una subasta en la que tenemos vendedores y tenemos compradores a distintos niveles de precio. El deseo del vendedor es lograr vender lo más alto posible, lo más caro posible. En un momento dado, si tenemos un movimiento bajista, lo que tenemos es un vendedor que está dispuesto a ofrecer su producto a un nivel de precios inferior, donde el comprador aparece dispuesto a casar esa propuesta. El vendedor, si no encuentra compradores en este nivel de precios, está dispuesto a ofrecer su mercancía a un nivel de precios inferior, donde quizás sí hay más compradores. Y cuando en este nivel de precios no hay más interés comprador, el interés comprador puede prevalecer, pero a un nivel de precios inferior. Luego el vendedor puede bajar su oferta a un nivel de precios inferior para casarla con la demanda del comprador. Cuando en un nivel de precios los compradores ya no tienen más interés, estarán dispuestos a comprar, pero a un nivel de precio inferior. Por esto el vendedor bajará su oferta a este nivel de precio. Si esto no sucede, si el comprador a cierto nivel de precio no encuentra un vendedor que esté dispuesto a satisfacer su demanda, quizás estará dispuesto a comprar a un nivel de precios superior. Y si en este nivel de precios el vendedor no está dispuesto a ofrecer y sí lo está a un nivel de precios superior, el comprador, si quiere comprar, deberá de ir a un nivel de precios superior. Por este motivo, por esta subasta constante, cuando el mercado está en tendencia bajista, lo que sucede es que los vendedores están dispuestos a ofrecer a un nivel de precio inferior, hasta llegar a un punto en el que no están dispuestos a ofrecer por debajo de ese nivel. Y los compradores, que hasta este momento podían comprar a precios inferiores, llegado a este punto, si quieren comprar para satisfacer su demanda, deben de estar dispuestos a moverse a un nivel de precios superior. Un nivel de precios superior, un nivel de precios superior. Por esto decimos que en un movimiento bajista es la oferta la que prevalece por encima de la demanda, pero en un movimiento alcista es la demanda la que prevalece por encima de la oferta. El vendedor está dispuesto a ofrecer a un nivel inferior, el comprador está dispuesto a comprar a un nivel superior. Luego lo que nos preguntamos es, ¿qué pasa en este punto? ¿Qué pasa en este punto en el que se genera este desequilibrio? Este punto, al que llamamos soporte, punto de soporte,
lo que está sucediendo es que este desequilibrio gira, cambia. Aparece un soporte en el mercado cuando la dinámica entre la oferta y la demanda cambia. Y aparece una resistencia en el mercado en el punto en el que esta dinámica vuelve a caer. Tenemos una resistencia, pues, cuando se produce un cambio nuevamente en el equilibrio entre la oferta y la demanda. En este punto, lo que está sucediendo es que no hay un comprador dispuesto a comprar a un nivel de precio superior. Entonces, el vendedor, si quiere deshacerse de su producto, debe de ofrecerlo a un nivel inferior. El comprador, si no sigue interesado en este nivel de precios, aparecerá siempre que el precio baje, siempre que el precio baje. Por esto, aparece una resistencia, que es este cambio en la dinámica de la oferta y la demanda, cuando de una tendencia alcista pasamos a una tendencia bajista, de un movimiento al alza pasamos a un movimiento a la baja, pero la naturaleza de lo que está sucediendo es que en una resistencia el comprador ya no está dispuesto a comprar por encima de este nivel. Entonces el vendedor va a tener que ofrecer su producto a un nivel inferior. Y es muy importante entender esta dinámica. Nosotros compramos en soporte y vendemos en resistencia. ¿Pero por qué? Cuando vemos un movimiento del precio en tendencia alcista, lo que está sucediendo es que hay personas interesadas en adquirir este subyacente a un precio cada vez superior. Pero llega un punto, no cotiza por encima. Entonces, si alguien quiere vender este producto, no va a lograr venderlo a un nivel de precio superior, porque no hay nadie interesado en comprarlo a ese nivel. Va a tener que venderlo a un nivel de precio inferior. Va a tener que venderlo a un nivel de precio inferior hasta que vuelve a aparecer la demanda, y cuando la demanda supera a la oferta, la demanda lo que está diciendo es que ya está dispuesta a comprar a un nivel superior, comprar a un nivel superior, comprar a un nivel superior. Y es este deseo comprador el que vuelve a empujar el precio hacia arriba. Estos cambios en la oferta y la demanda son los que están detrás de las fluctuaciones en las cotizaciones del precio. Entonces, estos puntos nos interesan especialmente porque en ellos se producen desequilibrios entre la oferta y la demanda. Desequilibrios que nosotros debemos de observar y que podemos aprovechar a nuestro favor. Los elementos estructurales que generan soportes y resistencias son muy sencillos de identificar de forma genérica. Cuando tenemos un movimiento que de repente encuentra un área de soporte, probablemente en esta área de soporte, si ha sido capaz de cambiar la naturaleza de este desequilibrio y pasar de oferta prevaleciendo por encima de la demanda a demanda prevaleciendo por encima de la oferta, en este nivel de precios, la demanda que ha generado este cambio puede seguir existiendo. Y así, si el precio vuelve a acercarse a esta zona y la demanda sigue prevaleciendo, es decir, el interés comprador a este nivel de precios sigue existiendo, podemos encontrar nuevamente este movimiento alcista. Luego, este movimiento de doble llegada es un movimiento muy importante porque cuando tenemos una primera llegada nos establece un cierto nivel, una cierta zona en la que podría volver a aparecer nuevamente la demanda. Entonces nosotros estamos muy atentos a estos tests, a estos movimientos que vuelven a acercarse a una zona que había sido zona de desequilibrio, en este caso zona de soporte. Evidentemente, cuando tenemos un movimiento alcista que genera un cambio en la dinámica entre la oferta y la demanda, y este movimiento alcista cambia de naturaleza y pasa de demanda prevaleciendo por encima de la oferta a oferta prevaleciendo por encima de la demanda, este nivel de precios que genera una resistencia
si ha sido capaz de generar este giro, podría tener órdenes vendedoras, interés vendedor a este mismo nivel. Y así, si el precio se acerca nuevamente a esta zona, podría aparecer nuevamente oferta por encima de la demanda y el precio podría volver a girar. Luego, esta zona es una zona que cuando ha aparecido el primer desequilibrio, a nosotros nos interesa tener muy vigilada. Este tipo de zonas lo vemos aquí. El precio llega y cuando vuelve a llegar prevalece el desequilibrio. Lo vemos aquí. El precio llega y cuando vuelve a llegar prevalece el desequilibrio. Lo vemos aquí. El precio llega y cuando vuelve a llegar prevalece el desequilibrio. Llega, vuelve a llegar, prevalece el desequilibrio. Llega, a la llegada prevalece el desequilibrio. Aquí sucede al contrario, el precio llega, cuando vuelve a llegar prevalece el desequilibrio, el precio retrocede. En esta zona también existe un desequilibrio, cuando el precio se acerca prevalece el desequilibrio. Y las zonas de soporte y resistencia no lo son solamente a nivel horizontal, también lo son en diagonal. Y aquí tenemos una línea de tendencia uniendo estos dos puntos. Cuando el precio se acerca a esta línea de tendencia, nuevamente prevalece el desequilibrio. También podemos unir estos puntos de soporte. Cuando el precio se acerca, prevalece el desequilibrio, se acerca, prevalece el desequilibrio. Tendencia alcista, hay disposición para comprar a niveles de precios superiores y a partir de aquí se produce un nivel de resistencia. El precio no cotiza por encima de este nivel. El precio empieza a moverse a la baja. Se acerca, vuelve a ir hacia abajo. Se acerca, vuelve a ir hacia abajo. Se acerca, vuelve a ir hacia abajo. Y a partir de cierto punto el precio empieza a cotizar a niveles inferiores. El precio se acerca, existe un desequilibrio, el precio gira. Cuando se acerca nuevamente, el precio vuelve a irse hacia abajo. Aquí existe un nivel de desequilibrio capaz de frenar esta caída. Cuando el precio se acerca nuevamente a estos niveles, el desequilibrio prevalece. El precio se mueve nuevamente hacia arriba. Este nivel de desequilibrio sigue vivo. Cuando el precio se acerca, encuentra un movimiento de resistencia. Nuevamente encontramos resistencia. Aquí encontramos soporte. Cuando el precio se acerca a este nivel de precios, vuelve a aparecer este soporte, vuelve a aparecer este soporte. El precio desafía nuevamente este nivel de resistencia, aparece otra vez más este desequilibrio y el precio se acerca nuevamente a la resistencia. Cuando rompe esta resistencia, empieza la dinámica contraria y el precio empieza a moverse hacia abajo. Otro concepto fundamental es cuando tenemos un área que ha ejercido de resistencia y esta área es perforada, ahora nos encontramos con un nivel en el que podemos encontrar soporte. Este cambio en la naturaleza del desequilibrio que hace que pase de un movimiento de resistencia a una rotura y a un testeo en forma de soporte también es muy importante para nosotros. Lo mismo en sentido inverso, cuando nos encontramos un mercado con un cierto nivel de soporte y este nivel de soporte es perforado, este nivel de soporte, este nivel de precios, al ser nuevamente testeado, puede ofrecer resistencia y generar un movimiento donde la oferta prevalezca por encima de la demanda. Aquí tenemos un cierto nivel de soporte. Cuando el precio es capaz de romper este soporte y se acerca nuevamente a este área, en este área aparece ahora un desequilibrio inverso, un desequilibrio donde mientras aquí la demanda prevalecía por encima de la oferta, ahora, en el mismo nivel de precios, es la oferta la que prevalece por encima de la demanda y el precio vuelve a caer. Aquí tenemos
el mismo comportamiento, el precio es soportado, cuando el precio rompe este nivel de soporte y se acerca, el comportamiento es de resistencia. Aquí el precio vuelve a ser soportado, cuando el precio rompe este nivel de soportes y se acerca nuevamente a lo que había sido soporte, ahora encuentra aquí una resistencia. El precio ha encontrado en este nivel resistencia, ha encontrado en este nivel resistencia, cuando rompe esta resistencia y se acerca, encuentra soporte, cuando se acerca, encuentra soporte. El mismo nivel de precios, ahora es soporte, ahora es soporte. En este nivel de precios hemos encontrado resistencia. Cuando el precio rompe esta resistencia y se acerca, ahora este área es soporte. Soporte. Pero ¿por qué es tan importante comprar en soporte y vender en resistencia? Porque cuando estamos comprando, la única forma que tenemos de lograr un beneficio es vendiendo a un nivel de precio superior. Cuando estamos tomando una posición compradora, si estamos comprando en un cierto nivel de precios, la única forma en la que tenemos para ganar es vender a un nivel de precio superior. Pero para vender a un nivel de precio superior, lo que tiene que suceder es que alguien esté dispuesto a comprar a ese nivel de precios. Es decir, en esta subasta, cuando nosotros estamos comprando a un nivel de precios, la única forma que tenemos, una vez hemos comprado este nivel de precios, para hacer un beneficio es poder vender a un nivel de precios superior al que hemos comprado. Pero para poder vender a un nivel de precios superior, alguien tiene que estar dispuesto a comprar a este nivel de precios. Luego, la única forma que tenemos de generar un beneficio cuando compramos es que haya alguien que esté dispuesto a comprar más tarde a un nivel de precio superior. Cuando vendemos a un nivel de precios, la única forma que tenemos de generar un beneficio es comprando después a un nivel de precio inferior. Luego, cuando vendemos a un nivel de precios, para poder comprar a un nivel de precio inferior, tiene que haber alguien que esté dispuesto a vender a este nivel de precio. Luego, cuando compramos a un cierto nivel de precio, para poder ganar, necesitamos que aparezca alguien que esté dispuesto a vender a un nivel de precios inferior al nuestro. Por esto, cuando vendemos, lo hacemos en áreas de resistencia, porque lo que esperamos en esta área es que se genere este cambio en la naturaleza del desequilibrio entre la oferta y la demanda. Lo que queremos es que en este área, en donde tenemos un movimiento alcista, donde lo que prevalece es la demanda por encima de la oferta, aparezca en la resistencia un cambio en esta dinámica que haga que lo que prevalezca sea la oferta por encima de la demanda, la intención vendedora. Cuando vendemos necesitamos a alguien que esté dispuesto a vender a un nivel de precio inferior al nuestro. Por esto buscamos vender en una resistencia. Cuando compramos, esperamos a alguien que esté dispuesto a comprar a un nivel de precios superior al nuestro para que le podamos vender. La única forma que tenemos de hacer un beneficio es así. Lo que esperamos que en un área de soporte se genere este cambio en la naturaleza de la oferta y la demanda para que aparezcan personas dispuestas a comprar a un nivel de precios superior. Son estos puntos de giro, estos puntos a los que llamamos soportes y resistencias, los que están señalando estos cambios en la naturaleza de los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Por esto es tan importante vender en resistencia y comprar en soporte. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es cuál es la pérdida máxima en la que vamos a incurrir. Cuando tomamos una operación, estamos actuando ante una probabilidad. El resultado asociado a esta probabilidad no lo sabremos hasta que se exprese. Entonces estamos asumiendo un riesgo de tener una pérdida. Lo que queremos es acotar esa pérdida. Cuando estamos actuando y vemos un desequilibrio y nos parece interesante el poder aprovecharlo,
y queremos, por ejemplo, tomar una operación compradora y a partir de cierto punto entrar al mercado, tenemos que determinar a partir de qué punto la hipótesis en la que nos basamos para explotar esta ventaja supuesta, esta supuesta ventaja, deja de ser válida. Es decir, nosotros en un momento dado tenemos elementos estructurales que nos hacen pensar que tenemos una ventaja por encima de los demás participantes y vamos a explotar esta ventaja. Y esta ventaja no es más que la probabilidad mayor de que suceda un evento en vez de otro. A partir de este punto, nosotros pensamos que lo más probable es que, por ejemplo, aparezca un movimiento alcista. Y entonces compramos. Cuando compramos, no sabemos si de hecho esta probabilidad mayor que esperamos que suceda va a terminar siendo así. Podría perfectamente suceder lo contrario. Y entonces, en vez de tener una ganancia, tendríamos una pérdida. Bien, lo que tenemos que determinar es cuál es el tamaño máximo de esta pérdida. Es decir, cuánto estamos dispuestos a arriesgar para invalidar nuestra hipótesis. La hipótesis en la que actuamos es que en este punto la probabilidad mayor es que el mercado vaya hacia arriba. Nuestra ventaja es explotar esta probabilidad mayor. Pero como fuere que no sabemos cuál va a ser el resultado hasta que éste se produzca, tenemos que ser capaces de invalidar a partir de qué punto esta hipótesis ya no nos sirve más. Determinar la pérdida máxima significa identificar a partir de qué punto esta presunta ventana de oportunidad ya no es válida. Y aquí hay dos elementos muy importantes. Uno es que, por definición, la pérdida máxima en la que vamos a incurrir no va a exceder un 2% de nuestro capital en ningún momento. ¿Por qué? Tenemos que asegurarnos que el riesgo de ruina está situado por debajo de cero. Y sabemos que estadísticamente, para que el riesgo de ruina esté situado por debajo de cero, tenemos obligatoriamente que arriesgar siempre menos de un 2%. E idealmente, situar este riesgo a un 1%. Luego, este es el primer factor. Ya sabemos que no podemos arriesgar más de un 2%. Esto, expresado en este mercado, nos hace optar por pérdidas de, como máximo, 10 ticks. Luego, de forma general, cuando estemos operando, no asumiremos stocks mayores de 10 ticks. Este es el primer punto. El segundo punto es, ¿dónde está la defensa natural de mi posición? ¿Dónde está la negación de esta supuesta hipótesis de trabajo en función de la arquitectura del mercado? Veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos motivos estructurales en este punto para tomar una operación. ¿Dónde situamos nuestro stop? En función de una primera lectura de la arquitectura del mercado, uno diría que debajo del pivote anterior. Pero atendiendo a los parámetros de riesgo máximo que hemos establecido en 10 ticks, vemos que la distancia entre el posible punto de entrada y la salida natural excede estos 10 ticks. Luego, esta operación no podríamos tomarla en este punto. Esta operación deberíamos de dejarla escapar, a menos que entendiésemos que lo que sucede aquí tiene una forma más detallada. Fijémonos, el esquema, por ejemplo, que vemos, esta caída, este retroceso, este desafío, este doji, y a partir de aquí un posible movimiento largo, podría tener una lectura distinta. El esquema podría ser tal que un movimiento en dos velas que se desplaza hasta una cierta zona en la que aparece volumen, y podemos pensar que este movimiento con volumen y cierre lejos de mínimos nos puede estar indicando presencia profesional, y el cambio en la naturaleza del equilibrio entre la oferta y la demanda nos puede hacer pensar que aquí tenemos un área de soporte. Y después tenemos un movimiento que va
hacia abajo, hacia arriba y que cierra en este nivel. Este movimiento va hacia abajo, hacia arriba y cierra en este nivel. Entonces, lo que estamos teniendo, si lo vemos en detalle, es un área de resistencia, un área de soporte. Este área de resistencia es rota y esperamos que aquí aparezca nuevamente soporte. Luego, nuestra hipótesis es que el volumen asociado a este punto de giro podría estar indicando que el soporte es cada vez superior. Si estamos explotando esta ventana de oportunidad, ¿realmente debemos de poner la defensa de nuestra operación por debajo de este pivote? ¿O aquí ya ha aparecido otro nivel de soporte? Es decir, ¿debemos de situar la defensa de nuestra posición debajo de este nivel o aquí ya ha aparecido soporte? Porque si nuestra hipótesis es que aquí ha aparecido soporte, sí podríamos tomar esta operación defendiendo, invalidando esta hipótesis con un stop por debajo de este pivote. Y aquí sí tendríamos la distancia suficiente, menos de 10 ticks, para poder explotar esta ventana de oportunidad. Veamos otro ejemplo. Si aquí tenemos un nivel de soporte acompañado por volumen y el precio a partir de este nivel realiza una doble llegada a esta zona y vemos que el volumen es menor en esta segunda llegada, quizás nuestra hipótesis es que estamos efectivamente ante un doble suelo. Y quizás podemos explotar lo que esperamos que suceda en este tipo de situaciones. Podemos explotar este soporte. Vemos rechazo, vemos una vela bajista que cierra por debajo del nivel de cierre de la vela anterior, con un nivel de volumen muy pequeño que nos puede hacer pensar que este movimiento bajista no va a ser soportado. Y a partir de aquí una vela que gira a favor de nuestra operación y que tiene un volumen ligeramente superior al anterior, lo que nos podría hacer pensar que estamos en un cierto nivel interesante para tomar una operación compradora. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo invalidamos la hipótesis de trabajo? Tenemos que defendernos y tenemos que situar un stop que nos prevenga de un posible fallo en esta hipótesis. Ya hemos dicho que tenemos que situar un stop de como máximo 10 ticks y vemos que si este es nuestro punto de entrada, la defensa natural, que sería por debajo de este pivote, queda demasiado lejos. Luego esta operación no podríamos tomarla en este punto. ¿Podríamos poner una orden limitada en este nivel y esperar que el precio hiciese un retesteo de esta zona para entrar largos? Sería una forma de tomar esta operación. Haciendo esto, podríamos defender nuestra operación por debajo de este pivote. Ahora bien, si entendemos la naturaleza de lo que ha sucedido, podemos entender también que el soporte que hemos visto en este nivel quizás se está desplazando, quizás ahora el soporte esté en este otro nivel. Y así confirma la hipótesis de trabajo, quizás sí podemos tomar una operación en este nivel defendiéndola debajo de esta zona. En cualquier caso, es muy importante que entendamos que cada vez que tomamos una operación debemos de determinar cuál es el riesgo máximo que estamos dispuestos a asumir y que este riesgo no debe de superar el 2% de nuestro capital disponible, preferentemente acercarse al 1%. Y en el caso de que tenga confirmación de una entrada en este nivel y vea que realmente el stop natural me queda muy lejos y excede estos 10 ticks que he establecido como nivel máximo, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues entonces esta operación no la tomas. Si tú crees que la orden de defensa de una posible operación tiene que estar en este nivel y entonces a 10 ticks de este nivel sitúas tu orden de entrada, por ejemplo, una orden limitada de venta, y el precio no llega
a satisfacer, a servir esta orden, sencillamente no entras y esperas otra oportunidad. Aparece nuevamente un área de resistencia y quizás aquí sí tengas la posibilidad de defender tu operación con un stop defendido por la arquitectura del mercado. El mercado es un flujo constante de oportunidades. Lo que queremos es preservar nuestro punto más débil, que es nuestro capital, y ser muy estrictos en la conservación de este capital. Sin nuestro capital no podemos hacer nada, no podemos operar, no podemos ganar. Luego tenemos que preservarlo a toda costa. Determinar la pérdida máxima va a favor de nuestro mejor interés. Luego, atención, cuando vayamos a tomar una operación tenemos que determinar cuál es la pérdida máxima en función de los parámetros de riesgo máximo que estamos asumiendo y en función de que la arquitectura del mercado, los equilibrios y desequilibrios entre la oferta y la demanda estén apoyando la explotación de nuestra hipótesis de trabajo. El siguiente punto importante es que tengamos recorrido suficiente como para correr el riesgo de poner en juego nuestro capital. Cuando tenemos una ventana de oportunidad sobre la que vamos a actuar, queremos asegurarnos no solamente que estamos comprando un soporte o vendiendo una resistencia, no solamente que estamos determinando la pérdida máxima asociada a esa ventana de oportunidad, sino que compensa, porque teóricamente hay recorrido suficiente como para que el riesgo en el que estamos incurriendo merezca la pena. Imagina, por ejemplo, que haces el análisis de la estructura del precio en esta zona y ves que tienes un nivel que ejerció de resistencia y que después ha sido soporte, 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 y que finalmente este nivel de precios ha sido roto. Y además, cuando el precio se ha acercado aceleradamente a este soporte, has tenido volumen climático y que a la rotura y al posterior rechazo a estos niveles de precio de este nivel, has tenido también volumen. Quizás podrías pensar que en esta zona podría aparecer una oportunidad para un movimiento alcista. Ahora bien, ¿realmente quieres explotar esta ventana de oportunidad? Teniendo en cuenta que antes has encontrado soporte, ¿qué es más probable que suceda en este nivel? Que encuentres una potencial resistencia. Luego, arriesgar tu capital para conseguir un beneficio que ya de entrada está muy acotado, quizás no es lo más interesante. Si estamos dispuestos a comprometer nuestro capital y los elementos que nos pueden estar hablando de posible acumulación, de posible compra profesional, están presentes, pero el objetivo puede encontrarse un obstáculo importante a medio camino, quizás podemos esperar que el mercado confirme que este obstáculo ya no existe y después entrar al mercado en un momento en el que el recorrido mínimo sea mayor. Luego quizás tenga más sentido coger una operación que tenga despejado el recorrido mínimo por encima de una operación que tenga acotado el recorrido mínimo. No importa que después esta operación haya ofrecido todos estos ticks. En el momento en el que se estaba confirmando, tenía por delante un obstáculo potencial. Como sea que nosotros tenemos que ser muy estrictos en la gestión de nuestro capital, tenemos que prevenirnos ante la toma de operaciones que puedan tener asociada un recorrido, que puedan tener asociadas un recorrido pequeño y en cambio intentar favorecer aquellas operaciones cuyo recorrido puede ser mayor. Veamos un ejemplo. El precio hace un desplazamiento hasta este nivel donde encuentra resistencia capaz de llevar el precio nuevamente a testear el área de soporte. Y a partir de aquí el precio es capaz de saltar por encima de esta resistencia. Entonces quizás yo estoy dispuesto a comprar este posible soporte. Ahora bien, cuando hemos tenido esta segunda resistencia, ha resultado
estar testeando el origen de este desequilibrio importante. Quizás este desequilibrio sigue prevaleciendo y así una compra en este nivel, sin que este desequilibrio se haya testeado, podría suponerme una operación con un potencial pequeño. Entonces, quizás en vez de comprar esta operación que tiene por delante una llegada a esta zona de desequilibrio, me interese más esperar esta llegada y un posible retesteo, y si finalmente tengo confirmación de mi operación, entrar largo cuando este potencial desequilibrio ya ha sido superado. Sí, aquí tengo un área de resistencia, pero el volumen en esta dirección es un volumen pequeño. Y aquí tengo la creación de un soporte y quizás la posibilidad de que el precio vaya a romper aceleradamente los niveles intradiarios, como sucede hasta aquí. Si analizo esta zona, cuando veo esta llegada acelerada a estos niveles y veo este retroceso, y aquí veo que el precio me está marcando volumen decreciente, quizás pueda estar pensando en abrir una posición larga. Pero claro, en contra de este volumen profesional, si tengo en cuenta que este movimiento es un upthrust del máximo anterior con cierre de segmento, un largo en esta zona tiene poco sentido, porque estoy asumiendo un riesgo que quizás no esté potencialmente justificado, porque el beneficio asociado a la arquitectura en este momento dado es un beneficio corto. Luego quizás lo que prefiera sea buscar una operación en esta zona para ir a buscar un objetivo natural mucho más interesante. En este caso, el retesteo de esta área de desequilibrio. Asegurémonos, pues, cuando vayamos a tomar operaciones, que tenemos recorrido despejado por delante, que vale la pena la proporción entre lo que estamos arriesgando en función de lo que esperamos obtener. La R del sistema, la relación entre el beneficio y el riesgo que estamos asumiendo, el ratio risk-reward, tiene que ser superior a 1. Queremos situarlo a 2 o queremos situarlo a 3. Es decir, queremos arriesgar 1 con la intención de obtener 2 veces lo que arriesgamos o 3 veces lo que arriesgamos. Luego, aquellos escenarios en los que ya, en función de la arquitectura, la relación entre lo que arriesgamos y lo que esperamos obtener no nos favorecen, queremos dejarlos a un lado. El siguiente concepto es muy importante porque si tenemos una ventana de oportunidad que se expresa en la compra de un soporte o en la venta de una resistencia, si hemos determinado cuál es la pérdida máxima en la que estamos dispuestos a incurrir y la hemos acotado y la hemos ajustado en función de la arquitectura del mercado, si además tenemos recorrido potencial por delante, aún nos queda por determinar el grado de confirmación de esta hipótesis. Y aquí tenemos que a mayor confirmación, menor recorrido. A mayor seguridad, menor beneficio potencial. Y así, si en este punto estoy pensando en tomar una operación larga porque creo que lo que es más probable es que el mercado desarrolle un cierto movimiento alcista, tengo que determinar cuánta confirmación quiero a esta hipótesis que estoy estableciendo. Porque puedo comprar cuando esta vela ha cerrado en favor de mi hipótesis de trabajo. Si quiero comprar entonces una vela verde que confirma una cierta dirección alcista. O puedo comprar cuando el movimiento ya ha arrancado. Y entonces, aunque siga teniendo un potencial alcista, una compra en este nivel me hace asumir un riesgo. Luego, la confirmación de que el movimiento existe en la dirección que yo anticipo
Depende del grado de confirmación que yo esté exigiendo, me va a servir a un nivel de precio o a otro nivel de precio. Luego, ¿cuál es el grado de confirmación que yo le pido a mi señal? Imaginémonos que yo determino un nivel de soporte. He tenido soporte, el precio está en esta zona y se empieza a acercar a mi nivel de soporte. Si yo pongo una orden limitada en esta zona, le estoy pidiendo una confirmación muy pequeña a mi hipótesis de trabajo. Mi hipótesis es que si en este nivel ha existido soporte, quizás este soporte siga existiendo, siga vivo, y aquí pueda volver a aparecer esa demanda que ya apareció aquí, de manera que yo pueda incorporarme a este movimiento alcista. Poniendo una orden limitada, la confirmación de mi hipótesis es muy pequeña. Podría pedir una confirmación un poco mayor. Por ejemplo, que existiese un cierre lejos de mínimos. Si el precio acercándose a esta zona de soporte cierra lejos de mínimos, a mí ya me está diciendo que existe un cierto nivel de rechazo, es decir, que existe un cierto nivel de interés comprador. No interés vendedor, interés comprador. Y entonces, una vela cerrando lejos de mínimos, me podría hacer pensar que la hipótesis que estoy trazando es buena, es válida y puedo explotarla. Un grado mayor de confirmación sería no solamente que el precio cierra lejos de mínimos, sino que aparece, como en este caso, una vela que tiene asociado un volumen pequeño. Un volumen pequeño en la dirección contraria a la dirección que yo anticipo que exista un soporte porque el precio se ha apoyado y ahora el precio se acerca nuevamente a este soporte, pero lo hace con un volumen pequeño en comparación con los volúmenes anteriores. ¿Qué me puede estar diciendo este volumen pequeño? Que esta dirección no es apoyada por los traders profesionales y en consecuencia la confirmación de mi hipótesis de trabajo, que a partir de aquí no haya interés vendedor sino interés comprador, puede estar presente. Otro grado de confirmación mayor es que tenga una vela que esté cerrando en la dirección que yo quiero explotar. Mi hipótesis que es que aquí tengo soporte y que, en consecuencia, aquí puedo volver a tener soporte. Si tengo una vela que está cerrando en la dirección que yo quiero tomar, el grado de confirmación es mayor. Un grado de confirmación mayor es que tenga dos velas cerrando en la dirección de mi operación. Entonces, en este punto, la confirmación de que este es un nivel de soporte es mayor. Luego vemos que la confirmación de mi hipótesis de trabajo varía en grado, desde la anticipación hasta la confirmación, porque la propia acción del precio ya está demostrando que este desequilibrio existiera. Ahora bien, cuanto más confirmo mi hipótesis de trabajo, peor precio obtengo. Puedo obtener un precio muy bueno si anticipo esta área, pero asumo el riesgo de que la confirmación es pequeña, un precio mayor si entro cuando veo, por ejemplo, que el volumen asociado decrece, como aquí, o cuando veo que el cierre se produce lejos, como en estos niveles, o cuando veo que existe un cierre a favor de la operación. Pero cuando más confirmación pida, peor precio voy a obtener. El grado de confirmación, en consecuencia, es un elemento variable. Cuando más confirmación pida, peor precio voy a tener. Quizás más difícil va a ser una defensa natural en según qué tipo de operaciones, pero hay un elemento que tiene que ver con mi propia personalidad. Puede ser que mi carácter sea más agresivo y entonces que requiera un grado menor de confirmación, o puede ser que esté muy seguro de la lectura que he hecho de los elementos estructurales del precio y entonces necesite un grado menor de confirmación. Al contrario, puede ser que sea una persona prudente y entonces pida que las ventanas de oportunidad que estoy pensando explotar estén más confirmadas, haya un grado mayor de seguridad. Pero tengo que tener en cuenta que cuanto más seguridad pido,
más difícil va a ser la defensa de esta posición y menos recorrido potencial me va a quedar. Luego tengo que ser capaz de jugar combinando la seguridad de mi lectura con mi seguridad personal, con el movimiento del precio, con la información que la estructura está ofreciéndome. Tengo que acabar determinando aquello que encaja mejor con mi propia personalidad. Repasemos pues estos requisitos que vamos a pedir a una ventana de oportunidad para que nosotros la tomemos. Vamos a comprar en soportes y vamos a vender en resistencia. Vamos a determinar cuál es la pérdida máxima que estamos dispuestos a asumir y cómo esta pérdida máxima queda defendida en función de la arquitectura del mercado. Queremos asegurarnos que tenemos un recorrido suficiente como para arriesgar nuestro capital. Un recorrido despejado, un recorrido potencial que no tiene obstáculos graves interfiriendo. Y finalmente, debemos de determinar en función de nuestra propia personalidad cuál es el grado de confirmación que le vamos a pedir a esta ventana de oportunidad. De la conjugación de todos estos requisitos, nosotros actuamos en unas ventanas de oportunidad y dejamos de lado otras ventanas de oportunidad. Luego, no solamente los elementos estructurales, no solamente el riesgo, no solamente los desequilibrios entre la oferta y la demanda, son también nuestros propios gustos, aquello con lo que nos sentimos más cómodos. Al final, somos nosotros los traders que tenemos que estar actuando y somos nosotros los que estamos arriesgando nuestro capital. Así que es sensato pensar que hay ventanas de oportunidad que se ajustan más a los parámetros que establecemos y ventanas de oportunidad que se ajustan menos. Y tiene sentido que actuemos en aquellas que nos son más cómodas de explotar y que dejemos a un lado aquellas que nos son más incómodas, que nos resultan menos satisfactorias. De esta manera, con el paso del tiempo, iremos determinando nuestro propio estilo como traders.